Vamos a pasar ahora para que nos dé unos 10 minutos a la doctora Mariela Ledesma. Tiene 10 minutos para hacer comentarios referente al libro. Doctora Mariela Ledesma. Muy bien. Buenas noches. Primero, permítame expresar mi agradecimiento al autor del libro, Mesías Guevara Masifuen, por permitirme compartir la lectura de este trabajo y compartir también las ideas que he apreciado de su lectura. Desde ya el título es bastante sugerente, dice de la región a la nación, y es un tema latente, permanente, desde que nosotros nos constituimos como Perú, como república, ¿no? La integración de las provincias, la integración de las regiones hacia el centralismo de la capital. Y una muestra de ello son los escritos de José Faustino Sánchez Carrión, que precisamente era uno de los abanderados en poner en énfasis la necesidad de la integración como república hacia la mirada de las regiones. Y por eso es que el tema y el título resulta bastante sugestivo, no solo porque el autor también tiene un origen provinciano, chiclayano, ¿no? Tan igual como la que habla, que también soy trujillana, que tenemos antecedentes políticos, filiales de nuestros padres y la experiencia de quien tiene una vida en provincia, en regiones y que se confronta con lo que es la ciudad. Por eso es que cuando comenzaba a leer el trabajo de Mesías Guevara, me vino a la memoria también un trabajo en la que también se enrostra la lógica de las regiones con Lima, ¿no? Hay un profesor conocido, Francisco Durán, que escribió Los 12 Apóstoles de la Economía Peruana, donde ponía énfasis al origen provinciano de esos nuevos grupos de poder de provincia en el Perú. Por ejemplo, no está el grupo, cita el trabajo Añaños, Dyer, Acuña y Flores y otras personas más que son gente de provincia que escriben con su nombre una historia bien o mal, pero que tienen una presencia en la vida política de nuestro país. Dicho eso, influenciada un poco por el título de este trabajo, dice Los 12 Apóstoles de la Economía Peruana, yo he tratado de recoger, diríamos, en esta primera parte, un diagnóstico de las 12 ideas del autor que nos comparte de su mirada de región hacia la nación, ¿no? Entonces, ¿y cuáles serían esas 12 ideas? Antes de compartir las 12 ideas, decirles que su trabajo está estructurado no solo en una visión de lo que él considera que es el Perú y un diagnóstico fruto también de su experiencia vivida como gobernador en Cajamarca y además como su experiencia como congresista, sino que también hace algunas propuestas, que es la segunda parte del trabajo, y al final también dirige un mensaje, voy a decir al final a quién lo dirige y mi mirada en atención a ese mensaje que él elabora en su trabajo. Comenzamos con la primera parte. Entonces, tratando de perfilar esas 12 ideas, la primera idea, que ya lo señaló también el profesor o expresidente Francisco Sagasti, nos muestra el Perú como un botín. Y eso que ya lo hemos repetido y escuchado, el aporte del autor es un botín no solo para los gobernantes que tienen el poder de tomar, de dirigir el país, sino también incluso a la masa, que también se convierte en copartícipe de ese botín. Esa es una primera idea que está concentrada en la página 15 del trabajo del autor. Y una segunda idea es el perfil de quiénes son ahora los líderes. Ya no son los caudillos militares del Perú republicano, de los inicios del Perú republicano, ni tampoco son los líderes de los partidos políticos que tal vez nos hemos tenido como referentes, sino que ahora estamos hablando de líderes de partido-empresa, donde el liderazgo no está orientado a la búsqueda del bien común, que es lo que se esperaría, sino está orientado a un tema de lucro, Y en esa lógica
también incorpora como una tercera idea el autor la idea de la prensa, la idea de los medios de comunicación que buscan posicionar a personajes del mundo empresarial, inclusive haciéndoles ver como grandes salvadores y como ellos son los llamados a dirigir el país. ¿Por qué? Porque tienen una experiencia empresarial. Y acá más bien deberíamos reflexionar sobre lo siguiente. El hecho de que tenga yo una experiencia empresarial y con esa lógica pretenda dirigir un país, no es una garantía que realmente esa lógica está orientado al servicio público o al bien común, porque la lógica empresarial tiene una lógica que está formada para buscar el lucro, para buscar la rentabilidad. Nadie puede dedicarse a hacer una empresa si es que su lógica no es la ganancia, el lucro, y por lo tanto, si yo traslado ese ADN formado para obtener rentabilidad, no necesariamente en la experiencia de dirigir un país puede ser de repente lo que uno aspira, que es lograr un bienestar común. Una cuarta idea que plantea el autor es, ¿y para qué queremos llegar? ¿Para qué se quiere llegar al gobierno? En la página 16 de su trabajo dice llegar al poder para apropiarse y beneficiarse de los recursos públicos, de diferentes maneras, como a través de normas para exoneraciones tributarias. Hace poco hemos leído en la ley Klimper que les da un beneficio de exoneración tributaria continuando a 10 años, y no solo Klimper, sino otro grupo vinculado a la agroexportación, ¿no? ¿Para qué llegar? Para consolidar el mercantilismo, dice el autor, para facilitar las economías criminales, para favorecer la red de impunidad. Es un tema de reflexión que lo plantea en la página 16 de su trabajo. Luego, un quinto punto que puedo rescatar de su trabajo es el papel de la prensa y el impacto de la prensa en la opinión pública. Dice, los casos de éxito, las acciones positivas de personas correctas no aparecen reflejadas en los medios de comunicación masiva. Son invisibilizados porque no venden. Y entonces, ¿qué vende? El escándalo, la noticia sangrienta, la farándula, los psicosociales, para existir, a pesar de que existen miles de historias, modelos que uno puede emular, la opinión pública es dirigida a través de informaciones que no necesariamente es un referente o un modelo a seguir. Un sexto punto que plantea el trabajo del autor es lo que él llama la desinteligencia espiritual. Página 21 es su trabajo. La desinteligencia espiritual. Y se orienta a cuestionar, diríamos, la labor cívica de los ciudadanos en su entorno. Él dice textualmente, agreden a sus ciudades como si no pertenecieran a ella. No respetan las normas mínimas, no recojo de basura, no respeto señales de tránsito, no cuidado de parques, no pago de obligaciones tributarias, no ausencia de civismo y una serie de supuestos que al final nos lleva también a recrear la idea de los profesionales que se apartan del servicio, de sus códigos deontológicos, que no cumplen su horario de trabajo, aún en hospitales públicos, como hace referencia a ella, ¿no? Entonces, ese es también un tema de que él desarrolla en su trabajo bajo este acápite. La séptima idea que trabaja el autor en este diagnóstico nos habla de la volatilidad o de la alta rotación de los funcionarios o del personal en la administración pública, ¿no? Y dice, los funcionarios tienen una alta rotación por aceptar cargos sin cumplir con el perfil del puesto. Bueno, yo ahí sí le sugeriría, de repente modestamente, que el tema no podríamos poner o la mirada no podríamos poner en quien acepte el cargo sin cumplir el perfil del puesto, sino en quien lo lleva, lo sostiene, lo nombra y lo mantiene. Si hago un referente, Boluarte se ha ido de viaje y todo el mundo mira mal a Boluarte, sin mirar más bien mal al Congreso, que es el que le ha dado la autorización, la aprobación y le da toda la anuencia para que pueda salir.
Entonces la idea no es quien está, sino quien permite que esté y quien mantiene esa situación. Por eso es que al final y al cabo, diríamos, dentro de la reflexión que hace el autor, la necesidad que exista una carrera pública, una carrera meritocrática, que exista una burocracia estatal calificada para poder dirigir o manejar los recursos del Estado. Un octavo punto en su reflexión que hace el autor, diríamos, o lo califica como la fractura institucional, ¿no? Y dice, la institucionalidad del país ha sido tomada, ¿no? Es lo que sostiene, y bueno, y creo que no hay que hacer mayor esfuerzo para advertir que la institucionalidad ha sido afectada en nuestro país, ¿no? Comenzando con el órgano máximo de representación de la voluntad popular, que es el Congreso, comenzando con quien gestiona los recursos del Estado, que es el Ejecutivo, ¿no? Y con las normas que al final se están emitiendo. Yo siempre agrego ahí, con el beneplácito del Tribunal Constitucional, que no pone un control y una corrección a esa situación anómala, y encima diríamos, con la amenaza de la Junta Nacional de Justicia hacia los jueces que se atrevan a no cumplir esos nuevos referentes legales que vienen construyendo. Noveno punto, el autor nos habla de los troyanos en las instituciones públicas, troyanos, y le da una calificación a los troyanos. Y dice, los troyanos significa introducir a personas para que actúen y respondan a sus intereses y den normas que les sean útiles para alcanzar sus propósitos. Por supuesto, no responden al interés nacional. Estos emulan un software malicioso denominado troyano, cuyo objetivo es hacer daño a la red informática. Por lo tanto, haciendo un símil, a estos funcionarios los denomino troyanos. Y bueno, ¿y qué dice de los troyanos dentro de la definición que da el autor? Dice, ante la opinión pública se presentan como tecnócratas, cuentan con una alta formación profesional en prestigiosas universidades. Sin embargo, hay duda de su solvencia moral y su sensibilidad social. No tienen principios ni ética, menos empatía con los ciudadanos. Solo les interesa su bienestar personal y servir a pie juntillas a sus auspiciadores y protectores. Y en ocasiones son contratados a través de leyes que son considerados secretos de Estado, negando la posibilidad de conocer sus salarios, y en general son altos y son insertados, son insertados bajo la regla del personal de confianza. Bueno, es verdad, coincido plenamente con el autor. Desde el año 90 el Estado fue desmantelado, fue destruido. La lógica de que bienvenida la libertad de mercado y abajo el Estado con su mínima reducción ha llevado a que al final la entidad pública y la administración termine pues siendo casi desaparecida. Bueno, décima idea que plantea el autor es la cadena del antivalor, página 33. Y dice el autor que se reflexiona sobre los defectos de los expedientes técnicos que se lanzan para la licitación pública, donde se contratan al supervisor y al contratista. En algunas instituciones se hace de manera directa. Y dice el autor que luego vienen los inconvenientes. La empresa solicita ampliaciones de plazo, algunas veces el expediente no contempla ciertos aspectos técnicos no subsanables, pero la empresa lo ve como una oportunidad para incrementar sus ingresos bajo las famosas adendas. Y ese es un tema que el autor plantea en su trabajo, y al cual más bien yo también sugeriría plantearle la pregunta, bueno, ¿y quién asume las consecuencias de esa mala praxis, no? ¿Quién va a asumir la deficiencia en la redacción de las bases o la deficiencia en los términos de contratación o los términos de referencia, ¿no? 11, habla el autor de un círculo vicioso de la política electoral y dice que el sistema electoral está plagado de inconsistencias éticas y legales, las mismas que se reflejan en el uso indebido de financiamiento nada santos y poco transparentes. Y por supuesto que sí, completamente también coincido con lo que dice el autor, existe un financiamiento de partidos políticos al que también habría que preguntarles si ese financiamiento a estos partidos
puede seguir manteniéndose cuando hay dirigencia que tienen procesos penales, dirigentes de partidos que están más bien prófugos. Sin embargo, la ciudadanía, ¿no?, y el presupuesto del Estado sigue manteniendo este tipo de partidos. Por lo tanto, es un tema que se tendría que ir perfilando, y nosotros también como electores tenemos también la responsabilidad de reflexionar sobre la posibilidad de seguir manteniendo esta situación. Porque al final y al cabo, y haciendo ya un tema ya personal, porque eso no lo dice el autor, yo digo, el tema de la violencia y sobre todo el tema de la criminalidad en Trujillo, mi tierra natal, no es un tema de hoy ni una década. Yo diría que son más de 15 años que se viene sufriendo el tema de las extorsiones, sobre todo en los transportes públicos. Y son 15 años que se sigue manteniendo el mismo grupo que está gobernando Trujillo, elegido por los ciudadanos que hoy sufren las consecuencias de la criminalidad. Quien eligió a Acuña como gobernador regional en Trujillo fuimos todos los trujillanos que ahora soportamos las deficiencias de esa elección. Bueno, y la 12ª política o idea que plantea el autor en su análisis habla de cómo transformar el gobierno del Estado, cómo hacer que el Estado pueda ser más eficiente para atender las demandas sociales. Dice que se requiere tener una gestión regional, local, sin reproducir centralismos. Aunque la transformación de un Estado debe sustentarse en la sabiduría creadora y en la acción solidaria de los pueblos, ¿no?, forjando una ciudadanía, siempre pone énfasis a una ciudadanía, bueno, que busque un desarrollo desde abajo. Cito literalmente las palabras del autor. Esta es la primera fase del libro, ¿no? Termino nada más brevemente para no tomar mucho tiempo. Hace un rubro de la esperanza, como ya lo señaló Francisco Sagástegui. Son una serie de propuestas en la página 76 a la 82, y yo me quedo con la última parte, porque la última parte es un mensaje de optimismo, como lo dijo Francisco Sagástegui. Pero ¿saben qué? Es un mensaje de optimismo dirigido a la juventud. Es una carta abierta para los jóvenes que al final van a heredar el Estado, van a heredar esta situación anómala que le vamos a transferir. Y de toda esa carta, ¿no?, me gusta mucho, no solo el lado digital, informático, me gusta mucho la parte donde habla de la conciencia ecológica, de la necesidad de que la juventud tenga una armonía en su convivencia con ese medio ambiente, y pone mucho énfasis en el tema agrario, ¿no? Entonces me quedo mucho con esa sensación de proponer a esta nueva generación no solo lo clásico, que es una mirada informática, sino una mirada, diríamos, armoniosa con la naturaleza, que nos da ya una perspectiva totalmente diferente, ¿no? El haber leído el trabajo de Mesías Guevara, lo resumo en 2 palabras, ¿no? Un trabajo que tiene corazón, porque es escrito por alguien que ha vivido, ¿no?, lo que escribe, y segundo, que recoge el pulso de la experiencia que nos comparte y da testimonio en estas líneas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Mariela Ledesma. Me quedo con su palabra, corazón y experiencia.